vamos a hablar ahora con un amigo, un compañero, me refiero a Francisco Pestaña. Él es director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús y coordinador académico del Observatorio Malvinas de la misma universidad, y además ha dictado los cursos de sindicalismo y Estado y sindicalismo y cultura en el marco de UPCN FOPECAP. Francisco, muy buenos días. Julián de Sasouza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Con Muy, algún problemita de audio, pero creo que nos vamos a entender. yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho ahora bien, Perfecto. desde mi teléfono. Quería Sí. arrancar la charla hablando un poquito de los 40 años de Malvinas y hacer esta introducción, ¿no? Eh, el tema Malvinas tiene una particularidad que en países que tal vez viven situaciones similares no tiene el peso y la presencia que tiene Malvinas en nuestro país. Ejemplo, uno va a España y no ve a alguien con una remera del Peñón de Gibraltar, ni una calco en el auto, ni hay actos, y ni siquiera está tan presente en la política exterior española, ¿no? Sin embargo, eso con Malvinas no pasa. ¿Por qué? Bueno. Es una pregunta, yo creo que una de las más interesantes que me han hecho y con mayor precisión. Este, en primer lugar, porque, digamos, desde que se produjo la usurpación hacia 1830 y pico, Ujú. en serio, en cierto sentido, la acción británica de ocupación de las islas, que era una acción estratégica de los británicos, no fue una acción casual, no es que estaban navegando por ahí y dijeron, Claro, no, bueno, no. vamos a Los conquistar. británicos no hacen nada casualmente. No, claro, que desde que se concretó la usurpación británica a los territorios, bueno, ahí se fue generando una autoconciencia de que no fue, digamos, una ocupación justamente, digamos, fuera de los intereses estratégicos que Inglaterra había fijado a partir del modelo de construcción de su propio imperio. Es Ujú. decir, digamos, a medida que se fue constituyendo como imperio, digamos, hay diferentes hitos en lo que es la constitución del Imperio Británico, y digamos, una es la consolidación de objetivos prefijados en sus intereses estratégicos originarios como imperio. Entre ellos, determinados, vos te das cuenta que aún hoy Inglaterra sostiene puestos coloniales básicamente, digamos, en lugares, puertos o océanos, es decir, a los efectos de controlar estratégicamente el mar. Ujú. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, y obviamente en aquel momento además requerían puntos estratégicos para preservar digamos, para garantizar digamos, digamos, básicamente el producto, el combustible Exactamente. que se utilizaba, el combustible que se utilizaba para iluminar Londres, Ujú. que era la grasa de animal. Así es. Entonces, agotados las reservas o diezmadas las reservas del Mar del Norte, digamos, Inglaterra empieza a buscar en los mares del sur los recursos naturales como para cubrir esa iluminación que todavía era aceite animal. Con lo cual está claro que esa acción estratégica de Gran Bretaña, en primer, digamos, quedó marcado como una amputación, pero también como una amenaza, que era una amenaza que se repetía ya desde 1700 y pico, donde ellos empiezan a incursionar en la zona del Atlántico Sur. Las incursiones británicas en el Atlántico Sur no son del año 33, sino anteriores, del siglo anterior. Ujú. Etapa de la fijación de los intereses estratégicos. Entonces, esto quedó un poquito subsumido a partir sobre todo de de las guerras civiles, y recién a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a partir sobre todo de Hernández y un famoso artículo, una carta de respuesta a la CERRE, empieza a constituirse, digamos, las Malvinas como
de alguna manera un reclamo que nos hablaba de una amputación, que es básicamente esa carta que yo recomiendo leer. Y eso se fue constituyendo en una causa, lentamente, que fue asumida por algunos sectores, inclusive del orden conservador liberal, Sí. O conservador oligárquico, como llamarlo, y de hecho que en todas las escuelas a principios de siglo había un cartelito que decía las Malvinas Argentinas. Se escribía también en un enfrentamiento entre aquella civilización que había decaído, como la civilización española, que intentaba renacer, y la civilización sajona, que era la que aparecía como... Bueno, Ujú. hay muchas Con cuestiones. tintes hasta teológicos, ¿no? ¿Eh? Con tintes hasta teológicos, el enfrentamiento entre un sector del catolicismo Ya, y los claro, anglicanos. bueno, claro, lógicamente implicaba además una lucha religiosa Ujú. importante que estaba atrás, digamos, ¿no? Pero la idea de amputación también del territorio y de la amputación no es vos fíjate que bueno, nosotros fuimos construyendo una estirpe a través de la construcción de nuestra identidad muy interesante, donde lo territorial tiene quizás un significado diferente al que tienen quizás los estados que son imperialistas, ¿no? Sí. Realmente nosotros nunca fuimos imperialistas, nunca nos constituimos sobre la base de la necesidad de conquistar más territorio, al contrario, de preservar lo que tenemos. Ujú. Y eso era una marca muy fuerte, ¿no? Una presencia muy fuerte, que después, ya a principios del siglo, fue absorbida como causa por pensadores intelectuales, sobre todo de las distintas facciones del nacionalismo, y se fue constituyendo una bandera que de alguna manera perforaba no solamente lo ideológico, sino también que afectaba lo sentimental. De hecho, vos vas a la cancha hoy, inexplicablemente o explicablemente, una de las consignas que se canta es que los salta es un inglés. Y Claro. vos te preguntás, ¿por qué? Hoy, ¿no? 2022 vas a la cancha y de repente los tipos empiezan a cantar que los salta es un inglés. Bueno, Ujú. es que de alguna manera nuestra constitución, nos fuimos constituyendo como nación a través de un antagonismo, Sí. que es lógico, que como todas las naciones, que no es algo original. Y ese antagonismo fue con el enemigo real, Ujú. que fue Gran Bretaña, y esto representa mucho más que un reclamo, digamos, de las islas, Sí, sí, ¿no? no es una cosa, como dice usted, meramente del territorio, hay una cosa muy de identidad, ¿no? Sí, sí, Digo, el de territorio, injusticia, de claro, amputación, de sí. injusticia, de la hermanita perdida. Vos fíjate que inclusive que es muy interesante ver todo lo que se canta y se escribe sobre Malvinas desde el arte, Ujú. ¿no? Sí. Ahí encontrás muchas de las razones por Ujú. las cuales Malvinas de Malvinas. Ujú. Y a Fra- estos años se lo suma una acción muy fuerte de los veteranos, distintos claro. grupos y familiares que se negaron a que el Estado y la superestructura se olvidara de la razón por la cual murieron sus hijos, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Cuál es el rol del Observatorio Malvinas que usted coordina en la Universidad Nacional de Lanús? Bueno, en realidad yo soy director del departamento del cual depende ese observatorio, pero Claro. soy el coordinador académico. El Ujú. coordinador es César Trejo, que es veterano de guerra, Sí, hemos charlado con él varias veces. con quien profesamos una amistad. Y es delegado usted, de UPCN, Claro, claro, exactamente. por quien tengo un más profundo respeto. Hace muchos años que caminamos juntos en esto de tratar de mirar la otra cara de Malvinas, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, digamos, durante el primer peronismo se construye uno de los objetivos estratégicos esenciales de la Argentina. Es decir, los países, las naciones, los estados se definen por sus intereses estratégicos. Dime qué intereses tienen, te diré qué tipo de nación eres. Ujú. Nosotros lo definimos, o el primer peronismo lo define la cuestión de Malvinas Atlántico Sur como el asunto magno.
hay una serie de trabajos y de discursos de Perón, donde dicen que la proyección futura de la Argentina es hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida. Por eso la presencia de Pujato, por eso las campañas antárticas, etcétera. O sea que en los años hacia 50, la Argentina consolida, o por lo menos plantea, sus objetivos estratégicos hacia el sur y hacia el mar. ¿No? Los objetivos estratégicos de la generación anterior, la conservadora, era hacia el territorio y hacia la pampa, decía hacia el oeste y hacia la pampa y hacia adentro. Los objetivos estratégicos del primer peronismo, estratégicos, digamos, a lograr, eran hacia el sur, hacia la Antártida, hacia el mar. Entonces crea lo que se llama el asunto magno, que era el tema esencial. Es decir, porque Perón, como un hombre especialista en la idea de proyectos, digamos, en la concepción del proyecto, sabía que los grandes procesos políticos requieren el establecimiento de proyectos estratégicos. Bueno. Claramente. Cosa que no nos enseñaron a nosotros los trabajadores de Estado nunca. Porque yo te aseguro que tengo de los 18 años que estoy en el Estado y jamás, o sea, escuché hablar de esto en los distintos, ¿no? Bueno, entonces, y menos de esto. Entonces, desde el peronismo toma eso como objetivo estratégico y empieza a crear la infraestructura necesaria para hacerlo. Y después el golpe del peronismo, así como elimina tantas cosas, elimina de los objetivos estratégicos el tema Atlántico Sur. Lo elimina directamente, no se menciona más, ¿no? Como tantas cosas. Con lo cual hubo todo un impas, digamos, de no discusión y de no acción, salvo las campañas antárticas, que se mantuvieron, y la presencia después de Leal, sobre todo por tipos como Leal, pero es el peronismo el primer, digamos, movimiento político que se fija como el objetivo estratégico del desarrollo de la Argentina hacia el sur y hacia el océano. Por eso el peronismo concluye con una flota fluvial y mercante inédita en la historia del país. Sí. Casi 1.600 buques mercantes y fluviales. Anda a contar cuántos tenemos ahora. No, entonces, es increíble. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Es para colgarse, para tirarse, ¿no? Sí, le meto un bocadillo. Hace ya algunos años atrás, creo que como 10, entrevistamos al embajador Ortiz de Rosas. Sí. Una larga charla. Y él nos cuenta allí que él había participado de las negociaciones secretas entre el gobierno de Perón del 73-74 con Inglaterra. E Inglaterra estaba predispuesta a compartir la soberanía porque le estaba generando mucho conflicto económico en aquel momento. Bueno, no sé quién fue, si usted tiene información, en el medio Perón se muere, lamentablemente, y sobrevino todo lo que ya conocemos, ¿no? Estás hablando de la época del 70, claro. Exactamente. Sí, hubo una tentativa de avanzar en un proceso de descompresión del conflicto, donde, se aplicaba lo que se llama la fórmula del gradualismo en relaciones internacionales, que es ir tomando decisiones sobre una zona de conflicto, ir adoptando decisiones graduales. Había un principio de aceptación de Gran Bretaña de una soberanía compartida, cosa que hubiera sido absolutamente beneficiosa para la Argentina, teniendo en cuenta la proyección hacia la Antártida, teniendo en cuenta porque acá no hay que hablar de las islas, son una excusa. Acá el tema es la Antártida. Claro, totalmente. Para los ingleses el tema es la Antártida, sí. Entonces, pero desde el discurso oficial se que, pero eso son unas islitas, un peñasco. No. Acá lo que está en juego después es la discusión sobre la proyección de límites de la Antártida. Entonces Inglaterra entra en las discusiones, pero yo creo que en definitiva nunca estuvo dispuesta a ceder un lugar tan importante estratégicamente para ellos. ¿No? Y de hecho,
En el 82 lo iban a defender a capa y espada, ¿no? Aunque tuvieran que tirar un caño en alguna atómico en alguna ciudad, que es muy importante para ellos, porque eso implica la proyección, digamos, el sostenimiento del control de los mares. Para Inglaterra todavía los mares son las zonas de mayor, ciertamente, cantidad de tráfico de mercaderías. Por lo tanto, ellos como imperio marítimo, como ex imperio marítimo, tengamos en cuenta que no estoy hablando de Inglaterra sola, si no parecería una señora mayor que está gobernando un islote. Es el Commonwealth. Claro, Digamos, claramente es el Commonwealth. Es la alianza de países más importante del Sí, 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 planeta, sí. occidentales, Ujú, ujú. digamos. Entonces no estamos hablando, porque en general son muy vivos los ingleses, entonces se hacen pasar por una especie de islita, que donde supuestamente no pasa nada, y en realidad, bueno, se vio en la guerra de Malvinas, cada Ujú. uno de los integrantes del Commonwealth tuvo que aportar su batallón, ¿no? ¿O qué hacían los Gurkhas Sí, acá, sí. por No, no, ejemplo? como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, más de 700.000 soldados pertenecían a lo que ellos denominaban territorios de ultramar. Territorios de ultramar, o el tercio de escocés. Bueno, acá Exactamente. preguntar a cualquier veterano de guerra, había tercio escoceses, había Sí. irlandeses, había canadienses. Es decir, hay una alianza estratégica que es el Commonwealth, que es una alianza muy inteligente de Inglaterra y sus colonias, son 30 y pico entre países y paraísos fiscales, ¿no? Obviamente la mayoría de los paraísos fiscales del mundo, Ujú, así es. no por Francisco, casualidad. me estoy quedando sin tiempo, pero le quiero hacer una pregunta Sí, diferente a lo que venimos sí, charlando. Usted es un hombre que ha estudiado y estudia mucho el pensamiento nacional. sí, Hoy en día está sí. muy en discusión la figura de Julio Argentino Roca. Entonces se habla que Ah, la bueno, Patagonia esto, la Patagonia aquello, que los territorios, que el conflicto mapuche y demás, pero eh, se tiran abajo monumentos a Roca y demás. Sin embargo, dos hombres que vienen del pensamiento nacional, digo, Arturo Jaureche y Hernández Arregui, decían, che, paremos un poco la mano con Roca, que para el momento en el que Roca vivía era lo más parecido que había a un general nacionalista comparado con todo lo demás. ¿Cómo ve usted todo ese debate respecto de la Patagonia, Roca y demás? bien, nosotros generalmente caemos en debates tramposos en la Argentina muchas veces por esta razón. En general, las ideologías dominantes, por ejemplo el liberalismo o el Ujú, marxismo, parten de una de una razón filosófica que es la dialéctica entre opuestos, ujú, opuestos. Entonces muestran los opuestos en todos en sus propios procesos de país y como opuestos irreconciliables, o como, ¿no? Este bueno, malo y bueno. Entonces, es una dualidad absolutamente. Dualidad que no se presenta en la historia real, en la vida concreta. Obviamente en el revisionismo, en el pensamiento nacional hay dos miradas, casi te diría hasta antagónicas respecto a Roca. Una mirada que más proviene de los sectores de lo que se conoció como la izquierda nacional, y después de los sectores más que venían del sector católico o del sector, sí, del social cristianismo, digamos, ujú, ¿no? De un nacionalismo más vinculado a esa cepa. Eh, 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 en cierto sentido, los que estaban vinculados a la cepa más del nacionalismo católico lo impugnan a Roca, en definitiva, por su tendencia a lo laico, hacia la ujú. laicidad. Sí, sí, estuvo muy peleado con la iglesia en su momento por el tema, Circunstancia por lo cual lo rescata la izquierda. claro, por el registro civil y demás Sí, sí. cuestiones, sí. Pero eso son peleas ajenas, o sea, Claro, ni los civilizados son tan civilizados, ni los bárbaros tan bárbaros, ni los exactamente. unitarios tan unitarios, ni los federales tan Ujú, federales. Porque no podemos ver la historia de esa dualidad de opuestos irreconciliables. No sucede así, no es así. Entonces, obviamente que Roca tiene acciones que son evidentemente, que las muestra claramente Jauretche, son aportes a la consolidación, por lo menos, de uno de los elementos del Estado nacional, etcétera, etcétera. Hay una visión nacional, y sí, obviamente, durante la época de Roca hay acciones que son
bastante despreciables, sobre todo vinculadas a cómo es considerado los nativos, cómo solucionar el problema de... Pero por otro lado vos tenés que durante el roquismo aparece la inquietud social, y aparece el libro de Viadet Macé, y aparece el Código del Trabajo durante el periodo de Roca, que es rechazado por la izquierda. O sea, porque la izquierda no consideraba a los trabajadores, digamos, rurales como trabajadores. O sea que a mí me parece que Roca cae un poco en esa trampa de una dialéctica de opuestos que no permite comprender la realidad de las cosas. La realidad son tensiones, pero son diálogos, y me parece que hay como, desde las posiciones historiográficas a veces se estira un poco el hecho del muy muy bueno y un muy muy malo. Sí, Y concuerdo. con Malvinas pasa exactamente lo mismo. Es decir, vos agarrás la bibliografía de Malvinas de los últimos años, la mayoría es absolutamente desmalvinizadora, etcétera, etcétera. Salvo recién ahora empiezan esta textualización. Pero lo peor de Malvinas no es esto, es la acción del Estado. Por eso nosotros, la diplomatura. Porque cuando vos tenés un objetivo estratégico tan claro, vos tenés que tener todos los organismos del Estado, digamos, con la fila, digamos, con las orejas bien abiertas, respecto a cada una de las acciones que se realicen, sean funcionales al logro o a la concreción de esos objetivos. Entonces, y vos decís, pero ¿y por qué y eso qué tiene que ver? ¿Qué rol puede tener, por ejemplo, un trabajador de parques nacionales? O un trabajador, sea técnico, sea... Bueno, el rol fundamental, señores, miren, nosotros consideramos que los objetivos estratégicos del Estado al que participamos se dirige hacia el sur y hacia el mar. Y esto que usted está promoviendo, digamos, va en... Es decir, no puede ser que no exista una conciencia de estos objetivos estratégicos en los trabajadores. Perfecto. Por eso sale la diplomatura. 10 años estuvimos peleando por esta diplomatura. 10 años, increíble. 10 años. Ayer hablamos con César. 10 años. ¿Por qué? Porque caímos en la interna de la dialéctica de opuestos que también está muchas veces metida en el gobierno. Entonces, los que decían que la dictadura era el mal absoluto no querían discutir esto porque decían que, siendo el mal absoluto, nada puede salir del mal absoluto. Los que añoran la dictadura decían, no, esto hay que ponerlo y reivindicar a algunos militares, diríamos, bastante impresentables para ponerle otro mote que les corresponde. Y caer sin pensar que el interés estratégico está en el medio de esas discusiones, está por sobre esas discusiones. Claro, es una trampa la discusión. Todos los trabajadores de Estado tendrían que saber que acá hay un asunto magno que es la expansión lógica necesaria y positiva de la Argentina hacia el mar, del cual vivimos de espalda. Por eso nosotros comemos carne vacuna teniendo un litoral marítimo. Hasta, digamos, hemos construido un gusto refractario al pescado. Sí, hemos hablado en alguna oportunidad sobre... Hemos hablado en este programa también con otros compañeros sobre esto que usted menciona, ¿no? Esto de vivir de espaldas al mar. Es increíble. Sí. Digamos, es que es increíble, porque el mar no solamente tiene recursos biológicos, pescaditos, krill y todo, sino tiene, el nuestro en particular, que es continuidad de las cadenas montañosas andinas, tiene una reserva digamos, de recursos naturales no renovables espectacular. Sí, gran parte de nuestra producción de gas viene del mar. Bueno, entonces, nosotros, los trabajadores del Estado, no puede ser que no sepamos eso. No puede ser que vos seas director de asuntos jurídicos de parques o empleado técnico del INTI o de Cancillería o de lo que sea, y esto no lo sepas. Sí, coincido plenamente. Francisco, lamentablemente se nos terminó el tiempo, ha sido un verdadero placer conversar con vos y seguramente no va a ser la única y última oportunidad. No, muchas gracias. Gracias como siempre, compañeros. Un gran abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Chao.
13 horas 2 minutos, tan rápido, pues estamos pasados 2 minutos ya. Desde la web www.larz.com.ar hacia todos los